Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Seguimos grabando para ustedes. Vamos a continuar con el avance del archivo uno que estábamos viendo, el informe de gasto. Voy a compartir pantalla para ello. Perfecto. En este caso, por ejemplo, continuando con la fórmula para sumar en base a más de un criterio, como pueden ver, tenemos que realizar una sumatoria que me permita, por ejemplo, realizar la suma por año y por mes, ¿cierto? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, nosotros no tenemos la sumatoria, no supiéramos hacer la sumatoria? ¿De qué manera vamos a llegar a sumar, por ejemplo, todas las compras que se hicieron en el año 2017 en el mes de enero, febrero, marzo, abril? Y así sucesivamente por cada año? Sería complicadísimo. Tendríamos que irnos a nuestra base de datos y ver, por ejemplo, de qué manera podríamos poder realizar la suma por mes, por año, etcétera. Como que se nos complicaría la vida si es que no pudiéramos o no supiéramos aplicar esta fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos, en este caso, 2.000 compras y en diferentes fechas, en diferentes meses, no tiene ningún tipo de orden, etcétera, ¿cierto? Entonces, como que nos complicaríamos la vida. Como pueden ver, tenemos aquí, no hay un orden correlativo de los datos. En el mejor de los casos, a ver, podríamos decir, vamos a ordenar en base a la columna fecha, fecha de la factura. Perfecto, ahí está. Ya tenemos un orden, 2017, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos separado. 2017, enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, 2018. Tendríamos que hacer sumas individuales todo el mes de enero del año 2017. ¿Cuánto suma? Aquí en la barra de estado, fijémonos, 154.237. Tendríamos que colocar enero 2017, 154.237. Ahora hagamos febrero. Imagínense hacer lo que les decía anteriormente. Ahora toca febrero 2017. Aquí está. Había sido 72.998. 72.900. Y así tendríamos que hacer para cada mes. Entonces, como que nos complicaríamos la vida. Para eso podemos aplicar, como ya les dije antes, no siempre la fórmula se tiene que aplicar en un solo cuadro o en una sola búsqueda. Podemos aplicarla de distintas maneras para resolver un problema u otro problema, ¿cierto? En este caso, tendríamos que aplicar, como anteriormente les dije, sumar si conjunto nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos criterios. Tenemos el criterio del año y el criterio del mes. Perfecto. Shift F3 me dice, a ver, rango del criterio uno. Primero, criterio uno, quiero que sea el año. Rango del criterio uno, me voy a ir a mi base de datos, a la columna año, ¿cierto? Aquí está mi base de datos, columna año. Mi criterio uno es el año. Entonces, el rango del criterio uno seguiría siendo el año. Y aquí dice rango de la suma. ¿En dónde están? ¿Qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar, digo, el importe total. Perfecto. Ahí está. Ahora, criterio 2. En donde dice criterio 2, quiero que mi criterio 2 sean los meses. Y eso lo tengo también para no ir a mi base de datos. Lo vamos a escribir en la columna mes. Listo. Ahora, aquí tenemos que acordarnos, por ejemplo, de congelar o de fijar nuestras celdas de la mejor manera. Para el primer caso, para el año, por ejemplo, tenemos los años están ordenados en fila. Entonces, cuando yo arrastre hacia abajo, quiero que mis filas se muevan. Pero cuando arrastre hacia la derecha para que yo arrastre la fórmula para los otros meses,
necesito que mi columna no se mueva. Entonces, en este caso, en el criterio uno, aplico el símbolo de dólar en la columna para que no se mueva la columna, es decir, delante de la letra. Ahora, en el criterio 2, como pueden ver, necesito que cuando yo arrastre mi fórmula hacia abajo, mi fila no se mueva, no se recorra hacia acá. Entonces congelo la fila. Aplico el símbolo de dólar delante del número. ¿Por qué? Porque las filas están representadas por números. Sin embargo, no congelo la columna porque necesito que cuando yo arrastre hacia la derecha, mis columnas se vayan moviendo de un mes a otro. Listo, verifico de que todo esté bien, le doy a aceptar. Fíjense, en cuestión de menos de un minuto, ya tengo de todos los años del mes de enero. Y luego arrastro hacia la derecha, fíjense, para que me salga de los otros meses. Y aquí les había dicho que, por ejemplo, ¿qué sucede si les aparece cero? Ingresan con F2 a su fórmula y control, presionan control, enter. Y automáticamente les aparece los resultados de todo lo demás. Podemos hacer una verificación si ustedes desean. A ver, verifiquemos en este caso. Quiero verificar un determinado mes. Ya, vamos a ver. Lo voy a sombrear. Quiero verificar este de acá, marzo 2020. Ahí dice que me sale 56.801. Verifiquemos. Me voy a mi base de datos al año 2020. Está bien abajo seguramente. Bien, bien, bien abajo. Aquí está. Marzo 2020. Fíjense. Marzo 2020. Veamos cuánto suma. Marzo 2020. Hasta ahí. Marzo. Ese es el problema de que si yo me pongo a querer sumar de manera individual, tengo el problema de que tardo bastante. Fíjense, en un mes estoy tardando. Marzo 2020, 56.801. Y efectivamente sale los 56.801. O sea que hice bien mi fórmula, ¿cierto? Me tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque apliqué bien mi fórmula. Perfecto. Eso sería, jóvenes, en cuanto a a este archivo donde aprendimos a utilizar la fórmula de sumatoria de distintas maneras, ¿cierto? En base a un criterio, ya les había dicho que no es lo mismo utilizar la fórmula esta simple que se llama suma, ¿cierto? Que igual que la otra fórmula que se llama sumar.si o la otra que estamos utilizando, punto conjunto. ¿Cierto? Entonces es muy, muy diferente. La suma, la fórmula suma es una suma normal que realiza la sumatoria de un rango de datos. En cambio, sumar sí me realiza la suma también de un rango de datos, pero en base a un criterio. En cambio, sumar sí conjunto mayor a dos criterios. ¿Cierto? Me realiza la suma a más de dos criterios, como hicimos en la anterior clase. Bien, jóvenes, sería eso entonces en cuanto a este archivo. Espero que hayan entendido y ya saben, cualquier duda que tengan me lo hacen conocer a través de los comentarios. Ya, vamos a dejar de grabar.